Has conseguido tu gran entrevista y el reclutador te hace la temida pregunta. ¿Cuáles son tus expectativas salariales? Si respondes mal o no respondes, te van a rechazar. Entonces, ¿cómo manejas esto? No te preocupes, voy a enseñarte cómo responder mejor a esta pregunta en una entrevista. Hola a todos, soy Brian de A Life After Layoff y hoy vamos a abordar el viejo dilema, cómo responder a la pregunta sobre las expectativas salariales. Responder preguntas directamente no es suficiente, así que analicemos varios escenarios relacionados con este tema. Si buscas más consejos sobre cómo conseguir entrevistas, navegar el proceso de contratación y responder preguntas como ¿cuál es tu expectativa salarial? No olvides suscribirte, ya que planeo publicar videos semanales con consejos y trucos desde la perspectiva de un insider. Si tienes un tema que te gustaría que discuta en un video, déjalo en los comentarios. Avísame qué es y quizás haga un video sobre el tema próximamente. Hablemos sobre la pregunta del salario requerido. Cerca del final de la entrevista, especialmente a los candidatos que podrían pasar a la siguiente ronda, les preguntaré su expectativa salarial para ver si encaja en la banda salarial que tengo. Si decido enviarte al gerente de contratación, incluiré estos datos en mi presentación inicial. Ahora bien, la cosa es que no es una pregunta trampa. Realmente quiero saber cuál es tu expectativa salarial para el puesto, porque si llegamos al punto en que vamos a ofrecerte el puesto, queremos asegurarnos de que no solo vas a aceptar el puesto, sino que también vas a estar emocionado al entrar por la puerta sintiendo que conseguiste un buen trato. Porque todos sabemos que si aceptas un salario que está por debajo de lo que esperas, vas a estar insatisfecho y vas a estar atento a otras oportunidades. Y egoístamente no quiero tener que volver a ocupar el puesto en 6 meses o un año. Así que la pregunta del salario es importante para ambas partes. No es que no vaya a haber empleadores de baja calidad que legítimamente buscan ofrecerte un salario muy bajo, porque probablemente los hay, pero si ves mi canal en cualquier nivel sabes que intento enseñar a las personas a encontrar los mejores empleadores para que evites este tipo de cosas desde el principio. Así que si tus expectativas salariales realistas los asustan, mejor. Quizás no desees trabajar para ellos. Hablemos de algunos escenarios que podrías enfrentar asumiendo que conversas con un empleador de buena reputación y renombre. Si tu salario es más alto que el rango, podrías preocuparte por las implicaciones de esto. Seamos realistas, si eres muy caro para el puesto, te rechazarán. Menciono esto porque si la diferencia es de solo 10,000, podría haber una negociación antes de continuar con las entrevistas. Podría lanzar algunos números hipotéticos para ti o algunos escenarios diferentes y decir si pudiera hacer algo así, ¿sería eso algo que te interesa? Y lo que estoy tratando de medir es cuán flexible eres, o si tal vez podría hacer una oferta que se vea un poco diferente a lo que podrías estar esperando, pero que aún te lleve a cruzar la línea de meta. Digamos que nos faltan $25,000. Siendo realista, no podré hacerte una oferta razonable. En ese momento, probablemente solo te diré que lamentablemente creo que estamos especificados un poco diferente para este rol. ¿Puedo considerarte para un futuro rol más enriquecido? Si eres un candidato talentoso y superestrella, aún puedo enviar tu currículum al gerente de contratación con tus expectativas salariales exactas. Les diré que eres un candidato realmente sólido, aunque un poco más caro, pero si pueden estirarse, podría valer la pena hablar contigo. Y de hecho he tenido más de un caso en el que el gerente de contratación luego se sentó con esa persona y tuvo una discusión y volvió y dijo, oye, creo que voy a enriquecer este rol y convertirlo en una posición de nivel 2 o 3, que realmente abre los rangos salariales y puedo ofrecerte un rango de compensación más amplio, pero no entraría en ello esperando que ese sea el caso, porque probablemente sea la excepción en lugar de la norma, pero es posible. Sé honesto con tus expectativas, ya que intentar una táctica de engaño con el empleador nunca funcionará bien. Seamos nosotros quienes digamos que realmente queremos a esta persona y quizás podamos hacer este trabajo más grande. Pero al concluir nuestra entrevista aún requerimos un nivel básico de entendimiento. De lo contrario, no presentaré a mi gerente de contratación. La segunda situación es, ¿qué pasa si tu salario es menor que mi rango para el puesto? Ahora, me encantan esas situaciones, porque si te ofrezco el puesto, voy a poder ofrecerte un buen aumento y te va a emocionar, y vamos a sentir que también estamos obteniendo una ganga. Las grandes corporaciones tienen rangos salariales, por lo que conocen el mínimo, el punto medio y el máximo de cada puesto. Generalmente se basa en una encuesta salarial del mercado local y en la equidad interna. La equidad interna es esencialmente asegurarse de que todas las demás personas en la organización en un rol similar deben ser compensadas de manera relativamente igual. Por lo tanto, no queremos contratar a un principiante que gane 15 o $20,000 más que alguien con 15 años de experiencia en un puesto similar.
En términos generales, el grupo de adquisición de talento colaborará con recursos humanos para determinar un rango salarial razonable para el puesto, y luego trabajaremos a partir de eso durante el reclutamiento. Ahora, si vienes con una expectativa de compensación que está por debajo de mi punto más bajo del rango, la buena noticia es que automáticamente vas a subir hasta ese punto. Encontrarás estas situaciones más a menudo cuando un candidato proviene de una empresa de menor reputación o de una pequeña que no tiene los mismos rangos salariales. En ocasiones, una persona podría estar ascendiendo a un rol superior y existiría una brecha entre su banda salarial anterior y el nuevo rol. Si trabajas para una empresa pequeña o menos reputada que no paga lo que vales en el mercado, por eso enfatizo encontrar al mejor empleador de calidad. Así nunca estarás demasiado atrás en las bandas salariales y serás consistente con lo que el mercado paga. Si buscas trabajo en una empresa Fortune 500, me especializo en eso en mi sitio web alifeafterlayoff.com. Repleto de consejos y trucos desde la perspectiva de un insider sobre cómo destacar ante los reclutadores, superar el proceso de contratación y obtener ese trabajo soñado que buscas. Dejaré un enlace abajo. Bien, hemos hablado de que estás por encima de la banda salarial y estás por debajo de la banda salarial. ¿Qué pasa con la circunstancia en la que simplemente te niegas a responder la pregunta? Si yo te hago la pregunta, me das una respuesta vaga y evasiva, eso no te va a favorecer. Casi siempre vas a ser rechazado porque no voy a hacerte pasar por un proceso de entrevista con mi equipo, sin saber que puedo cerrar un trato al final. Además, también voy a empezar a pensar que estás ocultando algo y no quieres darme ninguna razón para dudar de ti. Entonces, ¿cómo respondes a la pregunta? Para responder necesitas saber tres cosas principales. Lo primero que necesitas saber es, ¿cuál es el rango salarial promedio para este tipo de rol en el mercado abierto? Entonces, ¿cómo encuentras el salario promedio para un rol? Debes buscarlo un poco. Así que necesitarás ponerte tu gorra de investigador y salir a intentar averiguarlo. Sugiero buscar en Google, especialmente en sitios como Glassdoor o Salary.com para encontrar información relevante. También puedes querer ver otros tipos de roles similares que se han publicado recientemente y ver cuánto están pagando. Pero quieres ser lo más realista posible. Entonces, si estás utilizando una herramienta como Glassdoor o Salary.com, quieres asegurarte de que estás comparando trabajos que están en tu área local. Entonces, si estás en Alabama, por ejemplo, probablemente no querrás ver lo que la gente está ganando en la bahía. Habrá dos escalas salariales completamente distintas. La segunda cosa que necesitas saber es cuánto espera pagar la empresa. Lo esencial que debes comprender es esa línea de fondo. ¿Cuál es la expectativa de salario final que tienes? Este es el límite máximo al que puedes llegar. Debes saber cuándo alejarte de una oportunidad. Recuerda, no siempre compartirás este número con el reclutador, pero al menos tú debes saber cuál es. Entonces todo esto conduce a cómo respondo a la pregunta. Primero, simplemente da tu expectativa. Este es bastante claro y directo. Si conoces tu valor y te sientes razonablemente seguro de que la empresa está en la misma línea que tú, entonces no dudes en dar tu número real. Considera que el número que elijas se mantendrá durante todo el proceso. Asegúrate de que sea razonable y que puedas vivir con ello. Ahora, la segunda forma de responder es si sientes que la empresa podría estar dándote una oferta baja o vas a estar muy por encima de lo que esperan. Es mejor enmarcarlo de esta manera. Según la investigación que he realizado en el mercado local, roles similares están pagando entre $90,000 a $110,000. ¿Eso coincide con su objetivo? Así responsabilizas a la empresa para que te diga si pagan por debajo del mercado y probablemente no compitan con ese rol. Debes decidir si es una empresa en la que quieres trabajar. Si te preocupa perder una oportunidad que te interesa y estarías dispuesto a aceptar un salario menor, intenta devolver la pregunta al reclutador. Puedes decir que aunque has sido compensado justamente antes, una oferta es más que solo el salario en efectivo. Entiendo que las empresas tienen bandas salariales que necesitan mantener y respeto eso. ¿Puedes darme una idea de dónde se ubica el candidato típico con el que estás hablando y puedo decirte si eso se ajusta? Suelo decirle a un candidato, esto es lo que se les está pagando a los otros candidatos que estamos considerando. Ahora, el reclutador puede resistirse y decir, oye, yo te pregunté primero o algo así. Aún necesitas tener una respuesta lista, pero no evites la pregunta por completo. Si pasas por la entrevista siendo ambiguo, estás equivocado. Y al llegar a la oferta, la negociaré, pero eso casi nunca sale bien. En la mayoría de los casos, al gerente de contratación le molestará que haya gastado tanto tiempo. Si no pueden permitirse ir más allá. Y no te favorecerás a ti mismo. Si estás en un proceso de reclutamiento y sientes que el reclutador se está frustrando, simplemente respóndele. No lo presiones más. Cuando un candidato comienza a jugar demasiado conmigo en eso, lo pongo en la pila de los rechazados. Así es como debes abordar la pregunta sobre la compensación que te harán en una entrevista. Y escucha, si estás llegando al punto en el que estás obteniendo la entrevista, en realidad estás haciendo algo bien. Continúa con lo que estás haciendo.
Pero si necesitas más ayuda para cruzar la meta, tengo un curso de entrenamiento llamado el Ultimate Layoff Bootcamp. Son 7 horas de entrenamiento enfocado, desde la perspectiva de un insider, sobre cómo superar cada etapa del proceso y finalmente obtener ese trabajo soñado y negociar el salario ideal para ti. Aquí abajo dejaré un enlace para que lo revises. Gracias por detenerte. Ojalá recibas esa oferta pronto. Nos vemos.